vamos a hablar de la alimentación. Y lo que pensaba es, Totalmente, la alimentación sí importa, o sea, sí es necesario hablar de esto. totalmente. Mira, no soy especialista en el tema de la alimentación, como todos saben. Mi especialidad es la parte cognitiva, la parte del aprendizaje. Sin embargo, me doy cuenta que como sociedad en términos generales fallamos muchísimo en qué es lo normal, ¿sí? Y bien, ¿qué pasa con nuestro cuerpo y nuestro aprendizaje y por qué lo relacionamos hoy con el tema de la alimentación? Porque aunque no creamos, el intestino es nuestro primer cerebro. A veces creemos como que, no, pensamos es con la cabeza, pensamos es con el cerebro, pero no. Ya está con nosotros Angie Varga de en, Tips para Padres aquí en Relax. Angie, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Magdiel, feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana también para ti. Bueno, y se acaba el mes, así que es como una Sí, feliz convergencia fin de así. mes y feliz inicio de semana, ¿no? Me encanta eso que dijiste, o sea, empieza una semana pero se acaba un mes. Sí, sí. Interesante, ¿no? Oye, todo avanza rápidamente y mucho de qué hablar hoy. Hace unas semanas hablábamos acerca de las estrategias, ahora que empieza la escuela, cómo empezar a generar buenos hábitos, pero hoy hablamos de algo bien interesante. Me decías antes, vamos a hablar de la alimentación y lo que pensaba es, Totalmente. la alimentación sí importa, o sea, sí es necesario hablar de esto. Totalmente, mira, no soy especialista en el tema de la alimentación, como todos saben. Mi especialidad es la parte cognitiva, la parte del aprendizaje. Sin embargo, me doy cuenta que como sociedad en términos generales fallamos muchísimo en qué es lo normal, ¿sí? Y bien, ¿qué pasa con nuestro cuerpo y nuestro aprendizaje y por qué lo relacionamos hoy con el tema de la alimentación? Porque aunque no creamos, el intestino es nuestro primer cerebro. A veces creemos como que, no, pensamos es con la cabeza, pensamos es con el cerebro, pero no, realmente quien conecta a que nuestro cerebro funcione es eso que se llama intestino, pero que realmente es nuestro primer cerebro. ¿Por qué? Porque todo empieza primero en el estómago, en el intestino puntualmente, y luego se va como desplazando, ¿sí? O sea, los nutrientes llegan al intestino y asimismo llega esa oxigenación al cerebro con esos nutrientes o esa comida chatarra que ingerimos. Entonces, por eso me gustó este tema para conversarlo contigo hoy, ya que, bueno, como sabes, como les comenté hace par de semanas, ahora soy mamá que lleva a su bebé a la escuela y pues sinceramente me ha preocupado un poco porque ya es como que lo veo en mi trabajo, lo veo en la escuela de mi hija, lo veo en distintos espacios y escenarios y es preocupante el tema de la alimentación de los niños. ¿Por qué? Porque como te digo, el intestino si está mal educado, pues no va a haber un aprendizaje correcto. Entonces, es muy importante que tengamos en los niños una alimentación adecuada. Es extremadamente fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de los niños, ya que, bueno, por ejemplo, hay muchísimos alimentos que van a favorecer el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no va a haber un intestino ni inflamado, ni un intestino lleno de grasas o de esta chatarra. Y es como yo siempre doy esta analogía, o sea, si leemos puras cosas de ficción, pues eso es lo que nuestro cerebro siempre va a ir imaginando. Así mismo es el estómago, si siempre le vamos a ir dando chatarra, frituras, grasas, es lo único que él va a procesar. Por eso es que después comemos una ensalada y ahí nos cayó mal la ensalada, pero no es porque la ensalada nos haga daño, es porque nuestro cuerpo está acostumbrado a comer otro tipo de comida que no es la más saludable, pero ahí es donde afecta. Entonces, así mismo, un estómago dañado es un cerebro dañado o en camino a dañarse. Entonces, una de mis recomendaciones del día de hoy, justamente para cambiar un poco esas loncheras, hasta para los adultos, para los papás, es aumentar estas grasas saludables, el tema de los omegas, las almendras, el tema de los frutos secos y semillas son excelentes, sobre todo para esta oxigenación cerebral que los niños necesitan para estar bien concentrados en su aprendizaje. A veces creemos, como te digo, o sea, no importa, le doy, qué sé yo, mollejas con hojaldra y listo, ya tienen un desayuno listo. No,
O sea, no digo que no, pero hay que controlar. O sea, de 7 días de la semana, por lo menos hazlo los días que no tenga que ir a la escuela. Eso déjalo como desayuno de sábado o domingo. ¿Para qué? Para que él esté súper enfocado y tenga estos buenos alimentos durante su jornada académica. Pero entonces a veces decimos, y aquí es donde me da mucha risa, porque muchas madres como que no, los aceites esenciales, y nos vamos con los aceites esenciales, pero eso es lo externo. ¿Y qué pasa con lo interno, con lo que estamos ingiriendo? Entonces el niño está ingiriendo en sus sentidos, sí, mucha español, mucho lógico matemática, mucha álgebra, muchas cosas, pero al final su intestino, que es su primer cerebro, no está relacionando lo bueno como realmente bueno, sino como, bueno, esta es la alimentación que tengo y a Dios gracias que estoy comiendo, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de control en cuanto a qué es lo que mandamos a nuestros hijos en esas loncheritas y qué realmente es beneficioso, porque si no simplemente le vamos dando aires y el cerebro va recibiendo aire. Entonces, así mismo como, es como yo siempre digo, o sea, la chatarra, mi hija la come conmigo. ¿Por qué? Porque no soy consciente de qué nivel de chatarra puede comer en la escuela ajena, o bien no soy consciente de que si le invitan a una fiesta, cómo lo puede comer o quién la hizo o de qué es. Entonces, esa chatarra la dejamos para la casa, para cuando estemos con papá y mamá, mientras que nuestra responsabilidad como padres es llevar una alimentación un poco más saludable a lo que es la escuela, justamente por eso. O sea, es muy importante que el intestino siempre esté lo más regulado posible para que el aprendizaje en el cerebro y los 5 sentidos estén lo más estable posible. ¿Para qué? Para que toda esa información que los maestros estamos dando pues llegue realmente a donde tiene que llegar y no se estanque en una memoria a corto plazo. Entonces nada más me acuerdo cuando salgo de la escuela, pero ya no me acuerdo más. Mañana no me acuerdo, pero es porque el intestino está con esas lombrices revoloteando por todos lados, llegan para allá, suben, bajan, hacen de lo que quieran y en eso está encargándose el cerebro. ¿De qué? De que las lombrices se ocupen de otra cosa, pero yo no me puedo ocupar de la álgebra que viví en la escuela. Claro, y bien lo decías, ¿no? Que el cerebro, pues, también resiente lo que comemos y es interesante lo que mencionabas del intestino, como ese primer cerebro que sí he visto que en los últimos años se han hecho muchísimos estudios al respecto y su similitudes, perdón, que existe entre ambos órganos y es curioso porque eh, no lo daríamos así tan fácil por sentado, ¿no? Al menos que te sientes y estudies y te des cuenta de que sí existe una correlación directa. Pero ahora te pregunto, porque ahora que estás hablando de ese tema, recuerdo cuando estaba más pequeño, escuchaba mucho, decían, no le des una gaseosa, no le des una soda, no le des chocolate, que se pone hiperactivo. O sea, sí hay una incidencia en lo que le damos de comer y cómo esto afecta sobre todo en la parte cognitiva. Totalmente, 100%. Es como te digo, o sea, digamos que no vas a sentir el dolor de estómago si tomas la soda a las 8 de la mañana. No lo vas a sentir como un dolor. No existe el dolor físico. Mm. Sin embargo, hay un esfuerzo interno que los órganos están haciendo al recibir tanta cantidad de azúcar sin haber recibido un nutriente, ¿me entiendes? O sea, es Mm. como que, ajá, me tomé la soda, pero ni siquiera me comí un muslo de pollo donde mis defensas, donde algo haya que batalle contra la gran cantidad de azúcar que me estoy metiendo, ¿me entiendes? Entonces, por eso es muy importante que haya un equilibrio. Vuelvo y Claro. repito, yo no soy de satanizar ningún tipo de alimentos, o sea, a mí me encanta la comida chatarra, pero asimismo hay que saber controlarlas y sobre todo uno como padre tiene que saber modelar, porque no podemos decirle a nuestros hijos, el dulce es malo, el chocolate es malo, la soda es mala, pero yo estoy tomando eso todos los días. Entonces, Mm. mamá es mala porque toma todo eso todos los días. No, mamá no es mala, pero entonces así como yo quiero que mi hija, en este caso, tome jugos o tome cosas más saludables o coma cosas más saludables, así mismo tiene que ser mi modelo a seguir, ¿me entiendes? Claro. Entonces es lo mismo que tenemos que aplicar en cada casa y en cada escuela, de que los nutrientes son verdaderamente importantes para los niños y no por eso lo demás está mal.
ojo, y que Mm, por lo menos estamos acostumbrados a que, por lo menos el área de cuando vemos en la escuela alimentación, decimos alimentos saludables y alimentos no saludables. Y realmente no es así. O sea, no son saludables o no saludables, simplemente son alimentos que me pueden funcionar y hay alimentos que no son necesarios para mi vida. O bien, sí son necesarios porque también, como te digo, es un equilibrio, la comida chatarra también puede ser necesaria en ciertos momentos de la vida, bien sea por socialización, bien sea porque el cuerpo necesita como que ese poquito de bacterias externas que no hay en casa, que también son útiles, también son necesarias para el cuerpo, pero como padres sabemos crear ese equilibrio y que bueno, como te decía, o sea, la chatarra es con papá y con mamá, los dulces son con papá y con mamá, porque solo nosotros somos capaces de ujú. saber el límite de ellos, ¿me entiendes? Por lo menos te cuento una anécdota. Hace una semana mi hija de casi 2 años, ni siquiera tiene 2 años, tuvo una fiestita en la escuela y yo, mamá, yo decía como que, bueno, juré no ser este tipo de mamá, pero me toca hacerlo porque mi hija no come dulces de la calle. O sea, estos frosting, estos ice cream que le ponen a los cupcakes, no los come, ella no ingiere nada de eso. Entonces yo decía como que, ok, ¿qué tengo que hacer? Nada, le mandé sus cupcakes a la escuela y ella se comió sus cupcakes en la escuela hechos por mí, que eran de banana, avena y mantequilla de maní, así. Y le hice un frosting de queso crema, un poco más saludable, con yogur griego, y hice el colorante rosado con remolacha, ¿me entiendes? Entonces como que hay que jugar bastante Ujú. con el tema social, porque no todo el mundo está acostumbrado a comer regularmente saludable, pero como te digo, o sea, solo nosotros como padres sabemos cuánto y cómo podemos cuidar a nuestros bebés, a nuestros niños en términos generales sin importar la edad. Entonces, es muy importante que cuando hagamos este tipo de eventualidades en las escuelas también seamos un poco conscientes en que niños de 2 años no pueden tener esa cantidad de dulces, de pastillas, o sea, era increíble la cantidad de dulces que había en una pequeña bolsita, te lo juro, de apenas niños de 2 años. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí, hay que tener un equilibrio, pero siempre informarnos de realmente cuáles y cómo tener una buena nutrición, Ujú. justamente no solo por proporcionar esos nutrientes necesarios, sino que también para tener un impacto positivo en lo que es el estado de ánimo, en la energía, en que ese cerebro pueda estar activo en recibir todo el aprendizaje. Y al final nuestros ancestros, nuestros abuelos comían súper saludables, ¿sabes? Por eso duraban tanto, porque comían era cosas de la naturaleza, no tanto ni siquiera tantas cosas procesadas. Entonces, creo que es el momento de volver a retroceder a ese punto para crear niños un poco más prolongados. Claro, y por último, con respecto a este tema, te pregunto sobre esos tips porque muchas veces se opta por el juguito, aunque tiene mayor cantidad de azúcar, la comida chatarra, como tú bien lo mencionabas, porque suelen ser más convenientes desde un punto de vista de practicidad, porque es mucho más fácil ir y comprar los jugos que prepararlos en casa, que el tema de comprar todos los ingredientes para hacer un jugo que al final pues va a durar exactamente lo mismo que costaría uno ya preparado, aunque, bueno, te digo, tiene unas cantidades muy grandes de azúcar. A ver, ¿qué recomendación dejarías para poder jugar un poco con eso, ¿no? Desde tu experiencia. Bueno, mira, hoy día ya hay muchísimos jugos que, entre comillas, son mucho más orgánicos, donde la fructuosa es más que todo la del propio sabor del jugo, como quien dice, no tienen azúcar añadidas, sí no son económicos, es verdad, no son económicos, Mm. pero digamos que los puedes distribuir. Por lo menos yo compro un paquetito de 8 juguitos, que son bien chiquititos, que es la porción máxima que puede tomar mi hija, pero mi hija tiene 2 años, o sea, hay jugos un poco más grandes para niños más grandes, obviamente, y los distribuyes. Un día se lleva ese juguito de cartón, otro día le haces tu juguito en casa. Mira, hay mil maneras de hacerlo, obviamente. Cansa muchísimo, Magdiel, no te voy a decir que no, Ujú. ni te voy a decir como que, ay, no es súper fácil hacerlo, realmente no, pero tenemos que tener siempre sobre la mesa el impacto positivo que va a tener este a largo plazo.
¿sabes? Y ni siquiera a largo plazo, a corto plazo y que se va a mantener a largo plazo. O sea, el que los domingos o cierto día de la semana nos encarguemos de hacer el meal prepare, donde piquemos todos los alimentos, los ponemos a congelar, por lo menos para hacer los juguitos, bueno, los envasamos separaditos nada más de cuestión de 6 de la mañana, lo lanzo en la licuadora, le pongo un poquito de agua y adiós, ya está listo. No tengo que picar la fruta en ese momento. O sea, es cuestión de, como siempre te digo, o sea, organizarse, plantear rutinas, organizar la rutina, organizar el menú de la semana, como que bueno, el lunes se va a llevar juguito de cartón, el martes le hago un jugo de fresa con yogur griego, así sucesivamente. Pero lo importante siempre es mantener como ese orden y esa rutina. ¿Para qué? Para que hayan efectos positivos a corto, mediano y largo plazo, sobre todo para niños que están en edades muy pequeñas. Esto va a ser súper, súper favorable para ellos porque van a empezar a crear Ujú. esa conciencia alimenticia y sobre todo van a ver efectos positivos en cuanto a su aprendizaje y hasta en su conducta. Porque a veces no sabemos que no solamente el dulce es lo que puede alterar un niño o su conducta. O sea, decimos como no le da el chocolate, pero a veces no es el chocolate lo que lo altera. A veces son los chiwis, el tipo de colorante específico que lo altera y obviamente uno, mientras que no lo necesite, Ujú. no lo hace, ¿no? Pero es muy importante a veces hacer estas pruebas alérgicas para saber como que, porque a veces no somos alérgicos, pero sí nos altera el intestino, nos inflama el intestino y por tal nos altera la emoción. Entonces no solamente es el chocolate, no solamente es las pastillas, no solamente es la soda, a veces muchísimos alimentos pueden alterar nuestro sistema nervioso y asimismo nuestras conductas. Bueno, definitivamente que hay muchísimo que poner en práctica. Obviamente sentarnos a hablar de recetas sería demasiado abrumador como para aprovechar los pocos minutos que nos quedan, pero quiero cambiar el tema un poco a algo más actual porque se está a la espera de la respuesta del Ejecutivo con respecto a la ley recientemente aprobada en tercer debate 52 que establece el uso obligatorio de sillas de retención infantil en vehículos particulares. Esto sin duda ha generado pues un montón de debate entre personas que están a favor por un lado, pero otras que tienen algunas consideraciones al respecto, sobre todo por lo restrictiva que es esta ley. Pero, a ver, en cuanto, si has podido mirarlo un poco, esas recomendaciones, en caso de que, bueno, no haya ningún tema con la sanción y se llegue a sancionar y ser ley de la República, ¿qué consideraciones consideras que son las más importantes para aquellos padres que por X o Y razón o no acostumbran o todavía no tienen una silla o a lo mejor no la están utilizando frecuentemente? Bueno, Magdiel, sin duda alguna, por supuesto que es importante el uso de la silla en los autos, pero sí, bueno, es un tema bastante y una opinión bastante personal, puesto que, bueno, sí, como te digo, si bien es cierto, sí es muy, muy importante el uso de las sillas para los bebés, para el cuidado de los bebés, es también muy importante considerar la educación social que hay en este aspecto, ¿me entiendes? Ujú. Porque de nada vale que yo tenga a mi hija sentada en su sillita de retención si el vehículo que está al lado no respeta la luz. ¿Sí? Si el chofer del metrobús se mete de una forma inadecuada, etcétera, 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 podemos caer en miles de ejemplos en este momento. Sí es muy, muy importante el tema de las sillas, pero también hay que considerar muchísimos aspectos sociales que creo que no se están tomando en cuenta. Y esto lo digo muy como profesional más que como mamá. Ahora como mamá sí recomiendo que eviten, o sea, si los niños estén o no estén en una silla de retención, eviten por favor los dispositivos móviles. Llega a ocurrir algún accidente y pues eso es lo primero que el niño va a recibir de impacto en su cara o en alguna de la parte del cuerpo y va a haber por el nivel de impacto va a haber alguna consecuencia bastante grave. Y esto es, vuelvo y repito, tenga o no tenga la silla de retención. Ahora bien, como les digo, o sea, es muy importante la silla, no digo que no, pero también es muy importante educarse a nivel vial. Y esto es también enseñando a los niños a utilizar los recursos correctamente, los espacios correctamente y que al final del camino lo mejor es lo que no sucede, ¿sí? Entonces, mientras que yo sepa cómo contenerme ante situaciones, ante de que me va a robar la luz porque voy apurado, mejor esperar, mejor
cogerla suave, porque si no es que ni siquiera, pues quizás ni siquiera llegues, porque quedaste en la vía o porque al final te retrasaste más porque alguien te chocó o tú chocaste a alguien y causaste un daño sin necesidad. Entonces, esperemos qué sale, esperemos cuál va a ser la decisión final y pues de ser así, el lunes próximo pues tendremos algunas consideraciones y unos tips sobre qué hacer con estos niños que en estos casos de que no le guste la silla, Sí. pues qué herramientas utilizar, ¿no? Tener esa cajita sensorial allí para trabajar en el carro con ellos mientras que están en el camino. Y acabaste de decir algo bien interesante porque obviamente para muchos niños también resulta un poco incómodo y qué hablar cuando solamente va uno de los padres con el niño y está conduciendo y el niño está llorando y bueno, esas son eh, muchas de las cosas que pudiéramos ver la próxima semana sin duda. Así que gracias Angie porque buenos tips los que nos has dejado esta semana y con una probadita de lo que podemos conversar la que viene. Claro que sí, Magdiel. Así que bueno, esperemos las últimas noticias y ya sabremos entonces cuál va a ser nuestro tema para el próximo lunes. Muchísimas gracias por este espacio que siempre es útil para la sociedad panameña y pues bueno, nos escuchamos y vemos la próxima semana. Gracias Angie Vargas por acompañarnos en Tips para Padres. Recuerda trabajando con Angie en Instagram. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación acá a este espacio y poder conversar un poco más de los temas ambientales que son de gran interés en nuestro país. Sin duda, pues, una de las principales demandas de la población es la verificación del cumplimiento. Si nos puede poner en contexto, o sea, cuáles son, digamos, las principales consideraciones que se tienen al momento de hacer, por lo menos esas visitas antes de autorizar cualquier tema, ya sea de construcción o actividad desarrollada por la mano humana. Y se lo digo porque eh, una de las demandas, sobre todo de las comunidades más alejadas, es que se alteran los ecosistemas y muchas veces terminan siendo perjudicadas. Entonces entender cómo funciona en nuestro país ese sistema de verificación de cumplimiento pues, de las normas ambientales. Bien, recordando un poquito que para ejecutar cualquier actividad en el territorio nacional se tiene que contar con una herramienta de gestión ambiental. En este caso, todas las actividades nuevas tienen que tener lo que es un estudio de impacto ambiental, donde ese estudio de impacto ambiental se puede decir que va a tener la descripción de ese ambiente, tanto físico, biológico y social, como lo que es la descripción del proyecto, pero mucho más importante es esas medidas de mitigación, compensación, prevención que el proyecto tiene que ejecutar, en este caso el promotor tiene que ejecutar para garantizar que ese proyecto sea cónsono con las diferentes normativas ambientales que aplican en el territorio nacional y por supuesto en este caso evitando el impacto o más que todo mitigando el impacto que vaya a ocasionar ese proyecto. Así que nosotros nos regulamos bajo ese proceso que es la evaluación de impacto ambiental y una vez aprobado ese estudio de impacto ambiental, entonces viene un periodo de, se puede decir, de seguimiento ambiental, donde nosotros como Ministerio de Ambiente lo que hacemos es garantizar que cada una de las medidas que se comprometió ese promotor como parte de la ejecución se cumplan en campo. Ahora, hablamos de las actividades per se. Usted decía actividades nuevas, pero ¿qué tipo de actividades contempla la norma? Porque no solamente me imagino que nos referimos a los temas de construcción, sino otro tipo de actividades. Digamos, el tema de en el área agropecuaria se da mucho lo de las quemas controladas y demás. O sea, esto también entra en estos procedimientos. No, en este caso sería cualquier actividad se puede decir, tanto el sector público, Ujú. privado o mixto, ya Ok. sea actividades turísticas, Mm, actividades agropecuarias, por ejemplo, más que todo temas de cultivo, claro. cultivo de arroz, cultivo de granos, todo lo que son actividades de construcciones viales, líneas de transmisión eléctrica, en sí, toda la actividad. En el caso que tú estás diciendo, por ejemplo, que son las quemas, que es un tema que nos afecta mucho, Ujú. principalmente en época seca, estas actividades tienen que tener lo que son permisos de quema que son regulados por otra normativa ambiental, en donde la Claro. empresa tiene que presentar
todo lo que son una serie de contenidos o requisitos para que se le emita este correspondiente permiso. Pero asimismo, o sea, esta actividad no se puede realizar sin previamente haber pasado por el Ministerio de Ambiente y que el mismo le otorgue los permisos correspondientes. Ahora, para poder entender un poco mejor, toda actividad que sea llevada a cabo pues, por la mano del hombre, del ser humano, que comprometa de alguna manera u otra el ecosistema, necesita pasar por el filtro del Ministerio de Ambiente para certificar que se están cumpliendo con los procedimientos adecuados. Definitivamente, en este caso nosotros tenemos dentro de nuestra organización todo lo que es la parte forestal, todo lo que es la parte de áreas protegidas y biodiversidad, el tema de la evaluación de impacto ambiental, la verificación del desempeño ambiental. Entonces, dependiendo de la actividad que se vaya a ejecutar, asimismo se tiene que verificar el correspondiente permiso que va a necesitar para poder desarrollar esa actividad, porque lo más importante que buscamos es que esta actividad sea sostenible, o sea, que definitivamente de ese aporte económico, porque definitivamente tenemos que incentivar lo que es el desarrollo económico en el territorio nacional, pero por supuesto cumpliendo con las normativas ambientales y mucho más importante el tema de la parte social, que aquí es definitivamente un punto que siempre tratamos de que se pueda esto atender en tiempo oportuno, porque estas actividades a veces generan algún tipo de inconformidad desde el punto de vista social y nosotros también tenemos que garantizar de que ese proyecto esto también no afecte a otras personas. Bueno, sin duda la parte social es sumamente importante. Al final, si lo miramos desde un aspecto un poco más holístico, la, la lucha natural por los recursos, por obtener los recursos, es lo que hace pues que los conflictos surjan muchas veces. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que desde la parte ambiental exista también ese componente de sostenibilidad? Y le pregunto porque Panamá pues ha dado pasos grandes en el ámbito ambiental y protección ecológica. Bueno, primero asegurando el 30% de los mares. Panamá se ha puesto también, digamos, como que dentro de las grandes ligas del cuidado ambiental, pero al mismo tiempo eso presenta retos, ¿no? A nivel de país en poder ser cónsono con el mensaje que intenta enviar al mundo, aparte de que hemos sido el primer país, hasta donde entiendo, en Latinoamérica en tener desplazados producto del cambio climático. O sea, eso nos deja en ciertas disyuntivas, pero volviendo a la pregunta original de cómo mi ambiente se organiza para asegurarse de que el desarrollo que todos queremos, un desarrollo económico y social, no necesariamente sea a expensas del daño ecológico y que eso a la larga no nos pase factura. Sí, definitivamente. Por eso nosotros tenemos se puede decir, un programa de Uh-huh. inspecciones, en donde ese programa de inspecciones nos dicen qué proyectos tenemos que inspeccionar, el tema de estos proyectos sensitivos, dónde están ubicados, y de esa manera dirigir nuestro proceso de supervisión, control y fiscalización. De igual manera, nosotros estamos ahora mismo, se puede decir, atendiendo de manera rápida el tema de las denuncias ambientales. Tenemos actualmente un equipo que ve exclusivamente el tema de las denuncias ambientales, poder atenderla en tiempo oportuno. Ese ha sido el mandato del señor presidente, poder atender a las personas, darle respuestas en tiempo oportuno, atender sus quejas, la situación que le está afectando y de esa manera entonces verificar de qué proyecto, empresas estamos, se puede decir, está emanando esa denuncia y poder entonces solicitarle la adecuación en tiempo oportuno. De igual manera, estas empresas, estos proyectos están en compromiso de presentar lo que son sus informes de seguimiento ambiental, en donde estos informes de seguimiento dice el paso a paso o el avance de cada una de las etapas que conforman el proyecto y por supuesto de los compromisos o medidas que la empresa tiene que cumplir. Y actualmente nosotros hemos, se puede decir, dado un tiempo de demora, se puede decir, para que las empresas presenten estos informes de seguimiento, hagan esa solicitud de concesión de descarga y se pongan al día con lo que son sus compromisos ambientales, principalmente en el tema de informes de seguimiento y agua residual,
que son en donde Ujú. dos de los puntos más importantes a atender dentro del seguimiento ambiental. Y en este último punto, ¿cómo se encuentra el estatus? ¿Ustedes están haciendo la gestión para verificar el cumplimiento de esta norma? ¿Se está dando? ¿Ustedes ya tienen data que puedan compartir con respecto a esto? Sí, definitivamente. Nosotros actualmente, a partir de que se dio este tiempo, estamos llevando ese registro de las empresas que están colocándose al día. Había varias empresas que no entregaban sus informes de seguimiento a Mm. tiempo, que no habían entregado. Casualmente estamos fuertes con ese tema a fin de poderlos al día y de esa manera entonces, sabes que si la empresa no ha presentado, no logra cumplir, entonces establecer las sanciones correspondientes que dicta la normativa. ¿Y cuáles son esas principales incidencias con las que se han topado, ¿no? Sabemos que se daba muchísimo antes, sobre todo aquí en la ciudad, con el derrame de químicos, pero a ver, a este punto, ¿qué es lo que han Sí. encontrado que les ha llamado la atención, qué es lo que más se repite? Sí, los principales temas van enfocados, o se puede decir problemáticas o hallazgos van enfocados al tema de descarga de fluentes líquidos. Y eso es el principal, se puede decir, la principal situación que nosotros buscamos como Ministerio de Ambiente Ujú. atender, porque estos efluentes líquidos afectan a nuestras fuentes hídricas. Y recordemos que Panamá prácticamente es agua, o sea, Sí. tenemos ríos, quebradas, riachuelos en diferentes lugares y estas descargas sin control, sin cumplir con la normativa, ponen en riesgo a nuestras fuentes hídricas y por supuesto también a la población circundante a estas fuentes hídricas. Entonces estamos de frente con ese tema, tratando de regular las actividades, que hagan las conexiones al alcantarillado sanitario, que hagan sus adecuaciones a su sistema de tratamiento de aguas residuales y que cumplan con la normativa ambiental de referencia en el territorio nacional, que casualmente, que era una normativa que estamos hablando del año 2000 y que en el año 2019 Wow. fue actualizada a fin de traerla a la realidad que está enfrentando el mundo, ¿no? En relación a este tema de la globalización y que son muchas más actividades, diferentes sectores que poco a poco se van desarrollando en el territorio nacional. Ahora, ingeniero, tengo que preguntarle, porque como ciudadano y que paso por varios ríos de la ciudad capital, me hago una pregunta que seguramente muchas otras personas también se hacen, y ¿cuál es el escenario ideal que vislumbra el Ministerio de Ambiente con respecto a este problema que parece endémico? O sea, porque se hacen iniciativas desde el sector no gubernamental, háblese ONGs u organizaciones sin fines de lucro, o sea, por nombrar alguna, por ejemplo, Marea Verde, pero esto no frena, digamos, lo que usted decía hace un momento de líquidos, pero la normativa, ¿qué contempla y qué esperaría, no? Si hay una hoja de ruta establecida para que obviamente no va a pasar en 5 o 10 años, pero a lo largo del tiempo podamos ver que nuestras fuentes hídricas tienen mejor salud de la que tienen actualmente, que difícilmente una persona puede pensar en meter un dedo en alguno de los ríos, hablando propiamente de la capital. Sí, el principal tema es la responsabilidad Ujú. del empresarial. O sea, Ok. que la empresa realmente se hagan responsables de su descarga de aguas residuales y que por supuesto tengan sistemas de tratamiento que sean eficaces en relación al tipo de descarga o tipo de agua que ellos generan. Por otro lado, nosotros actualmente de la mano de saneamiento estamos Ujú. realizando operativos para garantizar de que todos estos sitios, lugares donde ya está el sistema sanitario, las diferentes empresas, los diferentes entes regulados se conecten al correspondiente sistema de sanitario. Entonces, nosotros lo que buscamos es que el 100% Claro. de empresas, de barriadas, de residenciales, en lo que son estos sectores donde ya hay sistemas sanitarios se logren conectar. Y las empresas, o en este caso estos sitios donde no hay sistemas sanitarios, Ujú. entonces la empresa cumpla con su correspondiente normativa de descarga que aplica en Panamá. Bueno, y hablando precisamente, usted mencionaba un poco también de barriadas, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas comunidades
que nacieron de asentamientos informales, que no tienen, digamos, per se un representante privado o una empresa, llámese una inmobiliaria, que tenía que haber encargado, o sea, tenía que haber encargado previamente de la planificación de estos sistemas, o sea, cómo se contempla el poder adecuar a esos lugares para que sabemos que hay sencillamente barrios, lugares en donde llega a una zanja y de ahí cae a la quebrada o al río y pues nadie se hace responsable. Excelente pregunta. Eso es una de las situaciones que hemos detectado. Actualmente estamos trabajando en una mesa técnica con diferentes instituciones, llámese IDAN, MIBIOP, ACEP, entre otros, para establecer, se puede decir, una hoja de ruta que nos lleve a una normativa que nos permita poder entonces abarcar estos lugares, todas estas barriadas y poder definir de qué manera estas empresas logran tener como un sistema sanitario, un sistema de tratamiento de aguas residuales que le permita descargar sus aguas dentro de lo que establece los límites máximos permisibles. Así que sí, es un tema importante Claro. para nosotros en este momento y estamos trabajando fuerte en esa mesa técnica para poder tener resultados lo más pronto posible, porque es una situación que aqueja no solo aquí en lo que es el área Metropolitano, metropolitana, sí. sino diferentes, se puede decir, ciudades, diferentes poblados en el interior del país, donde poco a poco el desarrollo de residencial va en aumento. Bueno, y usted mencionaba hace un momento con el desarrollo o lo creciente que se van haciendo las ciudades, al mismo tiempo se van generando estos conflictos que se tienen que empezar a abordar de manera oportuna. En el caso, pues, de las ciudades ya establecidas como la ciudad de Panamá y ciudad de Colón, en donde estos problemas están latentes. A ver, para comprender un poco mejor también, porque estos son temas que uno no tiene habitualmente los espacios como para poder hablarlos o poder conversarlos con la ciudadanía y entender quién se debe hacer responsable, porque digamos, yo tengo una empresa y la empresa me dice, o sea, van a dar allí porque la entidad encargada, llámese, no sé, saneamiento o el municipio, no ha hecho las adecuaciones. O sea, yo doy hasta donde puedo. O sea, entonces, ¿cómo a nivel gubernamental está la organización para entender cómo todas se alinean para que al final el cumplimiento venga por parte de todos, no solamente, digamos, la entidad gubernamental o la privada? Sí, nosotros, como te dije, en primera Ujú. instancia, el promotor es ese ente Ok. responsable del desarrollo del proyecto y de cumplimiento de cada una de las medidas establecidas en el instrumento de gestión ambiental, llámese un estudio de impacto ambiental, un programa de adecuación y manejo ambiental. Ujú. En estos instrumentos se establecen todas estas medidas que tienen que cumplir y nosotros como Ministerio de Ambiente lo que hacemos son estas inspecciones para garantizar de que se cumplan con estas medidas. Nosotros lo que hacemos es cuando hacemos estas inspecciones técnicas y detectamos una situación que amerite una subsanación de manera inmediata, convocamos al promotor, o sea, enviamos Ujú. comunicaciones al promotor y le decimos, oye, hemos detectado tal situación que amerita un tiempo prudente de atención, llámese 7 días, 15 días, un mes, y en caso tal de que el promotor no realice esas adecuaciones en los tiempos establecidos, abrimos los procesos administrativos correspondientes para establecer las sanciones y eso no quiere decir que el promotor no tenga que hacerlo, o sea, al final tiene que hacerlo, ya sea de una manera en la cual sea en una completa relación con el Ministerio de Ambiente y si el mismo no lo cumple, entonces establecer las sanciones que amerita la normativa. Ustedes están en proceso de actualización de los formularios para el cumplimiento ambiental y me decía que ya se han encontrado con algunos casos, pero a ver, estamos hablando de que el gobierno actual no lleva todavía ni siquiera un año, o sea que mm, vamos a referirnos sobre todo a la mora que existe. Ustedes se han encontrado con
problemas que no son, digamos, ni siquiera el gobierno anterior, sino que llevan años sin poderse subsanar o verificar, porque a- hace un tiempo empezábamos a ver cómo había denuncias de que existían promotoras y se hicieron virales en redes sociales, que tenían la estructura a medias, o algunas ni siquiera estaban cumpliendo. O sea, eh, cuando ustedes empiezan a retomar estas verificaciones, se ve mucho de estos casos. Sí, primero que todo, siempre se ha mantenido el proceso de Ok. verificación, siempre partiendo de ahí, o sea, el Ministerio de Mm, Ambiente ha cumplido su rol en el paso del tiempo. Sin embargo, hay una realidad, es necesario reforzar mm, algunos puntos, es necesario reforzar claro. algunos puntos, principalmente en el tema de estos proyectos sensitivos. Hay proyectos, como tú acabas de decir, proyectos que inician su proceso de construcción y no cumplen con las normativas desde diferentes índoles, por ejemplo, temas de controles de erosión, temas de sedimentación, incluso nos llegamos a encontrar con infraestructuras que no pasaron por ese proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces nosotros como Ministerio de Ambiente lo que hacemos es iniciar los procesos administrativos correspondientes. En los casos que aplique una paralización temporal, ejecutamos la paralización temporal mientras se realiza la investigación a fin de poder que esta actividad se encauce dentro de ese proceso de cumplimiento ambiental de acuerdo a lo que dicta la normativa. Efectivamente, nosotros como Ministerio de Ambiente tenemos se puede decir un listado, una base de datos donde llevamos todas estas empresas que incumplen la normativa ambiental, así como las diferentes sanciones que hemos colocado por el tema Ujú. de estos hallazgos de incumplimiento que a lo largo del tiempo hemos encontrado. Pero por supuesto, actualmente hay un proceso de poder actualizar todos estos sistemas, todas estas bases de datos, a fin de traerlo, se puede decir, a la actualidad, llamémosle así, Claro. utilizando diferentes metodologías, diferentes procedimientos que en otros lugares o en otros países han sido efectivos y poder entonces replicarlo aquí en el territorio nacional. Claro, yo pensaría que más allá de la sanción, la idea es la de contar con Sí mismo espacios, es. sí, más óptimos para las personas. A medida que la población va creciendo, por supuesto que los problemas, si no se atienden de manera oportuna, vamos a irlos agravando. Y por último, quiero preguntarle, en todo esto, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? O sea, de esa persona que vive en un lugar donde ve que están cayendo ya sea residuos o no se están haciendo los manejos adecuados de las aguas, están llegando sin tratar. O sea, se están tomando en cuenta dentro de este esquema de actualización o solamente a través del trabajo de campo. Es se puede decir que es uno de los roles más importantes de la Claro, sociedad civil. Nosotros actualmente vemos la sociedad civil no solo como ese ente que denuncia, no, lo estamos viendo como un socio estratégico. claro. Nosotros como Ministerio de Ambiente, por supuesto que no podemos estar en cada proyecto, en cada lugar donde se está llevando a cabo una afectación a nuestras fuentes hídricas, a nuestro ambiente, a nuestros recursos, al ambiente, a los recursos naturales, y ese es el apoyo que nos da la sociedad civil, en poder decirnos, Ministerio de Ambiente en tal lugar está pasando tal situación, ven a atenderla. Y nosotros estamos en esta administración tratando de fortalecer esos lazos. Hemos establecido diferentes, se puede decir, metodologías, procedimientos, diferentes estrategias para que la ciudadanía pueda tener acceso a la información, pueda tener acceso al Ministerio de Ambiente y hacer sus denuncias y nosotros poder atenderla en tiempo oportuno, ya sea a través de redes sociales, a través de nuestra página web, a través de correo electrónico, incluso a través de una línea de WhatsApp que estamos habilitando para que puedan presentarse esa denuncia. A través de nuestra nivel central y nuestras 14 direcciones regionales, estamos en esa vía de Mm. poder atender esas inspecciones en el menor tiempo posible. Se ha dado la instrucción de que si es posible en 24 horas poder atender las denuncias ambientales que se presentan al Ministerio de Ambiente, porque así como tú lo acabas de decir, son situaciones que si no se atienden en tiempo oportuno
pueden ir aumentando como una bola de nieve y al final de todo el ambiente es el que se ve directamente impactado. Y como tú acabas de decir, al final la sanción no es lo que soluciona el tema. Puedo sancionar una empresa por 50.000, 60.000, $100.000 y al final el tema continúa. Así que eso es lo que estamos tratando de buscar, poder que las empresas primero que todo, cumplan con la normativa ambiental y en aquellos casos que por determinada situación no lo haga, poder que se realicen las adecuaciones lo más rápido posible. Por supuesto, por un país más verde, pero que sea también sentido por toda la población. Gracias al ingeniero Juan Miguel Jaén por acompañarnos por parte del Ministerio de Ambiente en el Departamento de Verificación de Desempeño Ambiental, pues, un tema que nos interesa a todos. Sin un mundo adecuado creo que nadie estaría contento, indistintamente de la cantidad de dinero que podemos ganar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, será hasta una próxima ocasión, se nos acabó el tiempo por el momento, pero aquí las puertas quedan abiertas en Radio Ancon para futuras intervenciones. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Ciencia para Todos, con la periodista María Alejandra Carrasquilla. Bueno, no se encuentra en este momento, pero estamos acá nosotros todavía para abordar el tema de esta semana. Vamos a estar conversando de un tema de salud muy importante a tratar, y para ello nos acompaña en esta ocasión el doctor Alfredo Beitía. Él es ginecobstetra y también es colocopista también, y miembro de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Buenas tardes, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación para conversar de este interesante tema en la tarde de hoy. Hablemos del cáncer de cuello uterino y la incidencia de este en Panamá, un poco de las generalidades, que es el tema que usted nos presenta esta tarde. Sí, el cáncer del cuello de la matriz o cuello uterino tiene una incidencia relativamente alta en nuestro país. Es el segundo cáncer de origen ginecológico en la cual nuestras pacientes a nivel nacional se ven afectadas. El primero es el de mama y continúa el de cáncer de cuello de la matriz. El problema de este cáncer es que es un cáncer que ocurre usualmente en pacientes que se encuentran en su plenitud de su vida, prácticamente entre 35 y 70, 80 años, donde las mujeres son muy productivas, y una pérdida de este tipo en la familia conlleva una merma importante a nivel económico, a nivel social, a nivel a todo nivel. Entonces, y el problema es que es un cáncer totalmente prevenible, simplemente acudiendo una vez al año al ginecólogo o al médico general o al médico familiar para poder realizar una prueba muy sencilla que se denomina Papa Nicolau. Bueno, y sin duda, aunque existen campañas que son esporádicas, el cáncer no mide fechas, y es importante que podamos hablar de esto, y sobre todo, como usted mencionaba, siendo la segunda causa de muerte de cáncer en nuestro país, luego del cáncer de mama, entender un poco sus generalidades. Como usted mencionaba, incluso edades tan tempranas como 35 años, es importante sobre todo hacer ese llamado, porque recuerdo hace bastante tiempo se decía que este tipo de exámenes se hacían ya luego como de los 40. Parece que ya va bajando un poco la edad. ¿Hay algo que tenga que ver con esto de las edades tan tempranas en la incidencia de este tipo de cáncer? Sí, en la actualidad consideramos la infección del virus papiloma humano de alto riesgo como una causa importante para poder generar cáncer de cuello de la matriz. Es necesaria esa infección para que en el transcurso del tiempo, si persiste y no es tratado adecuadamente, puede producir lesiones premalignas y posteriormente malignas. Este virus de papiloma humano es un bien prevalente en nuestra comunidad y son los de alto riesgo los que conllevan problemas. Sabiendo de esta causa, tenemos varias formas de prevenir el cáncer cervicuterino, y entre estas, la prevención primaria significa antes de que ocurra la noxa, antes de que ocurra el problema. Sí, por eso obtenemos las vacunas contra el virus del papiloma humano, que colocamos a niñas de 10 años de manera gratuita, niñas y niños de 10 años a nivel nacional, por norma de la vacunación a nivel nacional, MINSA, Caja de Seguro Social.
pero se la podemos poner a todas las pacientes entre 9 y 27 años sin ningún problema, y hay estudios suficientes como para que mantener y utilizarlos hasta los 45 años. Esta vacuna se ha demostrado que previene las lesiones premalignas, que previene el cáncer del cuello de la matriz y previene también aquellas verrugas genitales que son provocadas por el genotipo 16, el 6 y el 11 en un 90% a nivel mundial. Este virus, si no es adquirido tempranamente, no va a provocar problemas en el futuro. Por eso es que la recomendamos antes de que tengan relaciones sexuales las pacientes, y preferiblemente antes de los 15 años es el mejor momento para ponerla. Si ese virus persiste en el tiempo, comienza a producir lesiones premalignas alrededor de los 25, 30, 35, 40 años, que si persisten en el tiempo esas lesiones premalignas de alto grado, pueden convertirse en cáncer a partir de los 40, 50, 60 años. Ahí tenemos otra forma de prevención, que sería la de utilizar aquellas pruebas de tamizaje para poder detectar las pacientes de riesgo. Entre esas pruebas de tamizaje tenemos la prueba del Papa Nicolau, que es la que más utilizamos a nivel nacional, y unas nuevas que tenemos en la actualidad que podemos detectar el virus papiloma humano de alto riesgo, que se llama PCR-VPH. Esas pruebas son como las de COVID. ¿Se acuerdan que lo colocábamos, nos tomaban la muestra en la nariz y detectamos el DNA del COVID? Bueno, es la misma prueba, muy parecida. Detectamos el DNA y por lo tanto la sensibilidad de esa prueba con respecto a la presencia o no de un virus papiloma humano es extremadamente alta. Eso me provoca que si sale positiva y si tenemos un Papa Nicolau alterado también, esa paciente es de riesgo y tenemos que estudiarla con una prueba, un examen que se llama colposcopía y biopsia, para poder determinar si tiene, qué grado de enfermedad tiene y si es necesario tratarla o no, para curarla en un 100%. De esa manera prevenimos el cáncer. Bueno, usted ha dicho varias cosas importantes. Primero, lo necesario de la vacunación y asegurarse de que si alguna persona tiene alguna niña o adolescente y tenga esta o cuente esta con la vacuna, si ya es mayor de edad, usted mencionaba que incluso hasta los 27 o hasta los 35 o 45 años, 45 años todavía hay forma de buscar la manera de vacunarse. Pero ahora me queda una duda, porque refiriéndome al tema de los Papa Nicolaus, no hay muestras o señales tempranas para identificar si hay, digamos, usted mencionaba la aparición ya sea de alguna erupción o algo similar para entender o encender las alarmas, y si en caso negativo, o sea, eso quiere decir que es necesario que se realice entonces la persona esta prueba. Creo que la mejor forma de tratar de identificar algún problema es a que acudan a la atención médica y examinarla, anualmente o bianualmente. Dentro de nuestra atención médica está la toma del Papa Nicolau. La examinamos a la paciente, evaluamos el cuello y observamos la anatomía, si se encuentra adecuada o no. Este cáncer en particular no es asintomático en etapas premalignas, o sea, no tiene síntomas. Es difícil tratar de identificarlo de esta manera, a menos que le hagamos un Papa Nicolau o una colposcopía más biopsia. Pero ya en etapas tardías, cuando ya está el cáncer invasor instaurado, es cuando comienzan los síntomas, sangrados uterinos anormales, sangrados postcoitales, o sea, sangrados después de la relación sexual, dolores pélvicos, secreciones fétidas, algunas veces constipación. O sea, ahí hay síntomas por los cuales la paciente acude que no son normales y que están ocurriendo, y acude y ya tenemos el problema instaurado. Esas pacientes que acuden con este problema, usualmente la mitad nunca se hizo un Papa Nicolau. Y la otra mitad se lo hizo esporádicamente o algo falló en el sistema. Pero o viven muy lejos también. Viven tan lejos que no podemos tamizarlas adecuadamente en áreas muy lejanas de la ciudad, etcétera. Entonces esas son las pacientes que nos dan un poquito más de complicaciones, porque tardíamente, al no hacerse esas pruebas, es ya muy poco o casi nada lo que tenemos que realizar, mandarlas a referirlas al oncológico y darles el tratamiento oncológico adecuado. Claro, ahora, en estas etapas, al ser asintomático, la pregunta es, ¿cada qué tiempo se recomienda
el hacerse estos exámenes y ya sería para qué perfil de pacientes, ¿no? Porque la persona que ya se ha colocado la vacuna, ¿es necesario que se haga estos exámenes? Si le colocamos a la paciente a los 10 años la vacuna, no deja de tamizarse la paciente. Comenzamos el tamizaje a partir de los 21 años. Ok. Aquí en Panamá, por norma nacional, es a partir de 21 años en pacientes de bajo riesgo. Pero aquellas pacientes de alto riesgo, por ejemplo, multíparas ya a los 21 años, que tengan múltiples parejas sexuales, que fume, que tenga HIV positivo, o SIDA, o tengan esa prueba positiva de SIDA, HIV, que tengan un grado de inmunosupresión provocada por algún medicamento, esas pacientes de riesgo sí podemos iniciar la prueba de Papá Nicolau una vez inicie vida sexual activa, o 2 o 3 años después de la vida sexual activa. Pero a partir de los 21 años iniciamos la prueba de Papá Nicolau cada 2 años, hasta que llegamos a los 30 años, es cuando comenzamos a utilizar la prueba de virus papiloma humano de alto riesgo. Entonces, al combinar el Papá Nicolau más la prueba de virus papiloma humano de alto riesgo, denominamos esa prueba COTES, PAP tipificación. Eso se llama COTES. Y lo comenzamos a hacer a partir de los 30 años en Panamá, de manera rutinaria en la caja de seguro social con el que tengamos los insumos. Ya estamos tratando, en algún momento se realizará a nivel del Ministerio de Salud, pero mientras tanto la prueba de Papá Nicolau continúa siendo la prueba estándar para poder detectar lesiones premalignas del cuello de la matriz en Panamá. Después de los 30 años, hasta los 65 o 70 años, cada 2 años el Papá Nicolau también continúa siendo vigente y lo tenemos que realizar. Pero esto sería para todas las mujeres, indistintamente haya o no haya vacunas. Exactamente. A pesar de que esté vacunada, tenemos que tamizarla, porque teníamos la vacuna tetravalente, te vacunabas contra el 16, el 18 y el 6 y el 11, pero ahora es la nonavalente, pero mientras que llegue la nonavalente a Panamá, si Dios quiere, prontamente se va a iniciar a colocarla, ya tienen 5 genotipos adicionales. Entonces, eso es lo que no teníamos antes. Entonces, en la actualidad a nivel privado la ponemos nonavalente, pero a nivel público es tetravalente, es 4 solamente. Entonces, no está cubierta contra los otros genotipos. Por lo tanto, tenemos que hacer las tamizajes de todas maneras. Y no podemos dejar de tamizarla. Bueno, y este es un punto válido porque puede haber la idea equivocada de que porque ya uno cuenta con la vacuna no hace falta hacerse el examen, pero ahora que usted lo menciona, sí es importante de que eso se dé y que se hagan los chequeos según las recomendaciones que usted acaba de dar, por lo menos hasta los 30 años, que se haga por lo menos una vez, ¿no? Al año. Sí, el Papá Nicolau mínimo cada 2 años. Ok. El examen ginecológico mínimo una vez al año. O sea, obviamente evaluamos otras cosas, claro. Evaluamos la presión arterial, el estado químico de la paciente, las mamas, si necesita hacerle un examen de mama, o también si se necesita hacer una mamografía después de los 40 años. Ahora, y no con ánimos de escandalizar, pero usted mencionaba que es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país en mujeres, luego del cáncer de mama. Una vez se acude al médico y probablemente una mujer que nunca se haya hecho ningún tipo de examen llega y se le detecta un nivel avanzado ya en cáncer, ¿cuáles son las posibilidades de recuperación? El cáncer cervicuterino. Sí. Entre más avanzado esté el cáncer de cuello de la matriz, a nivel del cuello de la matriz, menos sobrevida tiene. Obviamente existen tratamientos en cada una de estas etapas a nivel oncológico, quirúrgico, radioterapia, quimioterapia, pero definitivamente no queremos llegar a eso. Queremos detectar a la paciente en etapas premalignas y tratarlas adecuadamente y curarlas. Pero una vez que se encuentre el cáncer instaurado, definitivamente tenemos la tecnología y los ginecólogos, oncólogos capacitados a nivel nacional para resolver esos problemas y darle una mejor sobrevida a las pacientes. Pero lastimosamente, entre más avanzado es el cáncer, menos sobrevida va a tener. O sea que el mensaje es el hacer las pruebas
correspondientes, siguiendo la recomendación de los médicos, que en su caso usted mencionaba por lo menos una prueba ginecológica al año y 2 años, cada 2 años el Cada dos Papa años, Nicolau. Papa Nicolau, A ver, mínimo, mm, mm. a partir de los 21 años, o inicia vida sexual activa en pacientes de riesgo. A ver, esas últimas recomendaciones que usted quisiera dar a la población en general para tomar mayor conciencia sobre esto, y usted decía algo que me gustó, es perfectamente prevenible y en todo caso, si se detecta a tiempo, es curable al 100%. Entonces, sí hay que llevar nuevamente el mensaje y tratar de que las personas pues tomen las medidas al tiempo adecuado. Sí, como lo mencioné, es un cáncer que tipifica el estatus de inequidad a nivel Ujú. mundial. O sea, es un cáncer que lastimosamente da en los bolsones de pobreza, en los pacientes que tienen alto riesgo, mucho bajo, son de mucho riesgo. Por ejemplo, pacientes desnutridas, pacientes que tienen inmunosupresión, pacientes que no tienen bajos recursos económicos, que no tienen de repente la capacidad para poder hacerse un Papa Nicolau, o viven muy lejos, que no tienen ni el dinero para llegar a hacerse un Papa Nicolau. Este es el grupo que definitivamente tiene mucho más riesgo de que ocurra cáncer o que no podamos captarla. Sin embargo, el gran grupo de pacientes que viven en nuestra ciudad y que viven en nuestras comunidades, también tenemos pacientes que se les olvida, que no se les olvida que tiene que venir a hacerse el Papa Nicolau, o que se les dificulta hacerse el Papa Nicolau. Entonces acudan a otros lugares de repente que si tenemos problemas o dificultades para hacerlo a nivel gubernamental, hay otros lugares como tipo APLAFA, tipo ANSEC, que de repente pueden acudir a bajos costos y de repente dan un resultado más temprano y podemos detectar las pacientes a tiempo. Pero definitivamente es importante que acudan a las unidades de atención primaria para que se puedan realizar una prueba de Papa Nicolau mínimo cada 2 años. Y por recomendación nacional, y es importantísimo, y que si aquella mujer que no se lo ha hecho, trate de ir sacando la cita para que se lo haga. Muchísimas gracias, doctor. Un tema importante y la prevención siempre es la mejor estrategia, escuché alguna vez. Así que le agradezco muchísimo por compartirnos un poco de este tema, que sabemos que es amplísimo, pero lo principal y el mensaje con el que nos quedamos es ese, el de cumplir con los periodos eh, adecuados para, en caso de cualquier eventualidad, pues llegar de forma oportuna. Así que una vez más, gracias al doctor Alfredo Beitia por acompañarnos, es ginecobstetra y miembro también de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Gracias y hasta una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la orden, el tema que necesite.